Soy Manuel Gaspar, este es mi canal. Hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante para mi punto de vista y se llama sugerencias de inversión para principiantes básicas. Comenzamos. Es muy importante que antes de que termines de ver este video, tomes en cuenta esto que te voy a decir en este momento. Las decisiones de inversión son personales. Esta información es tan solo una sugerencia de cómo puedes invertir tus activos de acuerdo a mi experiencia y en base a un riesgo bajo a medio. Si eres un inversor de riesgo bajo a muy bajo, te recomendaría solo iniciar con las primeras dos opciones, procurando que no te excedas de los montos máximos de seguros de las SOFIPOS. Te aclaro que yo no te puedo decir en este momento por la información que tengo y por mis conocimientos en qué acciones invertir cuando voy a hablar de la bolsa de valores. Esta decisión de cada acción que vayas a decidir tú comprar, es importante que antes que hagas una inversión, revise los estados financieros de esa empresa para asegurarte que la empresa tenga activos que puedan respaldar tus inversiones y no corras el riesgo de que la empresa fácilmente vaya a quebrar. Bueno, en este caso he empezado a dividirlo en base a diferentes grupos de inversionistas. En este caso vamos a iniciar con el primer grupo, que lo voy a definir como el inversionista muy pequeño. Que esto hablamos de una persona que tiene un máximo de 1,000 pesos para invertir. En general, esta persona, lo que yo le recomiendo es que su dinero lo tenga a la vista o de alguna forma tenga acceso rápido a él, porque este va a ser dinero que con el que vas a invertir, pero también debe de ser parte del dinero que vas a manejar para tu fondo de emergencias, de tal manera que yo te recomendaría que el 50% de tu capital lo tuvieras en CETES, un 25% lo invirtieras en la cuenta EI de Banregio, sobre todo en la inversión Plus, y el otro 25% lo metieras a una SOFIPO, tal como Finsus o supertasas. Ahí lo puedes meter tanto en estas SOFIPOS a la vista o en plazos máximos de 30 días. Si tú eres un inversionista pequeño que por lo menos cuentas con alrededor de 10,000 pesos y puedes estar invirtiendo cifras entre 500 y 1,000 pesos cada mes, pues entonces ya te recomendaría que tu porcentaje de inversiones variara un poco más, en donde yo te recomendaría en primer lugar que tu porcentaje en CETES sea alrededor del 30%, el otro 30% se lo pongas a la aplicación EI de Banregio y el 40% pues tú lo vayas invirtiendo en SOFIPOS. Sí es importante en este caso que la porcentaje que vas a estar manejando en SOFIPOS sea un poco mayor que el de los otros dos, para que estos porcentajes los puedas invertir por lo menos en inversiones de cada 30 días, para que te den una mejor tasa y un mejor rendimiento de tu inversión y puedas tener una inversión mínima asegurada de un 5 a un 6% anual. Ahora, que si tú eres un inversionista de un nivel medio y tienes una cantidad de por lo menos alrededor de 100,000 pesos para poder invertir, yo te recomendaría que tu capital lo invirtieras de la siguiente forma: alrededor de un 15% en CETES, un 20% en la aplicación de EI de Banregio y un 50% en SOFIPOS. Yo te recomendaría que la inversión en SOFIPOS la trataras de hacer por lo menos cada 30 días y en algunos casos pues tú valores si puedes hacer la inversión anual, tratando de no desequilibrar tu fondo de emergencias. Si tú te fijas en estos porcentajes, estamos hablando que en el fondo de emergencias la cantidad mínima que tendrías disponible sería alrededor de 35,000 pesos, lo cual considero que para una persona promedio esos 35,000 pesos nos pueden servir para 3 meses de sobrevivir sin necesidad de requerir algún préstamo o alguna otra opción.
Y yo te recomendaría que si tú tienes la probabilidad de invertir en otras opciones, tales como la bolsa de valores, pues tú le asignes un porcentaje del 15%. Si tú te fijas, yo estoy pidiéndote un porcentaje ya en bolsa de valores donde vas a tener riesgos, pero este porcentaje, aun cuando no es grande, es importante porque si lo sabes empezar a manejar, puede ser el impulso adicional para obtener un buen ingreso. Pero en caso de que tú tengas una mala experiencia en la bolsa de valores o empieces, como en mi caso, con algunas pérdidas, tu porcentaje de inversión no es lo suficientemente grande como para que repercuta en toda tu inversión global. Ahora bien, si tú eres un inversionista mayor al promedio y tú tienes más de 100,000 pesos disponibles para invertir y puedes tener inversiones mínimas de 5,000 pesos cada mes o mucho más altas, yo te propondría un portafolio de inversión muy diferente a los anteriores. Aquí yo te propondría que solamente tuvieras el 35% de tus inversiones en cierta forma, por llamarlos, a la vista. ¿A qué me refiero? El 10% de tu inversión tenerla en CETES, un 15% invertido en las opciones de EIBAN Regio, sobre todo tratando de que tú manejes la que te da una tasa de interés más alta del 6.5. Manejes aparte un fondo de inversión bancario. De esto debes tú buscar en el banco cuál fondo de inversión tiene ligeramente una mejor tasa. Existen algunos fondos de inversión que incluso los mismos fondos bancarios pueden tener una tasa de interés por lo menos por arriba de la inflación. Y sí es importante tener estos fondos de inversión bancarios, sobre todo para poder tener facilidad a nuestro dinero. Con esto, pues nosotros tendríamos otra vez un mínimo de 35,000 pesos disponibles para poder enfrentar cualquier contingencia. Obviamente, ya te recomendaría que tu inversión en Sofipos fuera de alrededor del 40%, siempre tratando de no superar la cantidad requerida del seguro pro Sofipo, que es alrededor de 160,000 pesos. Yo te recomendaría que si tú inviertes en una Sofipo y tienes una cantidad grande, pues tu inversión de la Sofipo sea principalmente a 6 meses o a un año para que tengas una tasa mucho más alta y esto te permita tener una tasa mucho mejor y a su vez puedas tener la oportunidad de invertir, si lo deseas, en bolsa de valores hasta la cuarta parte de tu inversión. Y de esta forma, teniendo un portafolio más o menos diversificado de esta forma, tú tendrías prácticamente un respaldo económico para que los intereses que obtengas de las otras opciones que no sean la bolsa de valores, en el caso de que tuvieras una minusvalía en tus acciones, siempre y cuando tu minusvalía no sea mayor al 10% de lo que tú tienes invertido, prácticamente no te vaya a afectar. Yo te recomiendo que si tú vas a hacer eso, cuando vayas a comprar en la bolsa de valores, preferentemente compres acciones de las empresas más fuertes a nivel mundial. Obviamente tú estás hablando de que eres un inversionista que tienes opción de comprar acciones caras. Si yo tuviera la opción de comprar acciones caras, por ejemplo, yo compraría acciones en Apple, acciones en Amazon, acciones en Microsoft, acciones en Google, acciones en Samsung, en empresas que aun cuando tengan minusvalías, tu minusvalía va a ser mínima y obviamente es importante tener en cuenta que si yo voy a invertir en bolsa, debo de tener mis acciones por lo menos un periodo de 6 meses a un año, porque muchas veces del día a día voy a notar muchas diferencias en la cotización de mis acciones. Pero bueno, en otra ocasión voy a hablar exclusivamente de los aspectos básicos de lo que es las inversiones bursátiles. Gracias por tu atención.